yo he trabajado bastante en la tesis. Luego también tenemos paneles de concentración, que no hablamos el otro día. Los paneles de concentración, el objetivo es que los rayos incidentes, como ya sabéis, se concentran y se consigue mayor cantidad de energía focalizada. Entonces tú puedes gastar mucha pasta solo en este foco y en el cristal te gastas mucha menos. El problema, la concentración tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que de las tres irradiaciones que hay para sumar la global, es decir, la directa, la difusa y la de albedo, solo vamos a trabajar con la directa. Es decir, ya de antemano vamos a trabajar con un 20% menos de irradiación. Por lo tanto, partimos de menos, ¿no? Pero sin embargo, la ventaja es que, como poco, se necesita un eje de seguimiento. Entonces, ese eje de seguimiento tiene un incremento por el hecho de que estamos enfocando al Sol. Entonces, más o menos si los tuviésemos que cuantificar, para que tengáis unos números orientativos, si en un sistema, en cualquier sistema solar, si tenemos un eje de seguimiento, sea azimutal o cenital, esto supongo lo más explicado en la parte de radiación, tenemos un 15% de incremento en la producción. Si tenemos dos ejes de seguimiento, un 30%, o sea, 15 más 15. O sea, por cada eje que le sumemos, es un 15% de mayor producción. Entonces, eso significa que si nosotros tenemos un eje de seguimiento, por un lado tenemos menos irradiación, pero lo compensamos con que lo estamos enfocando. Si tenemos dos ejes de seguimiento, pues podríamos tener más producción. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de seguimiento tienen un coste. Hay que valorar si ese coste me interesa o no me interesa. ¿Se ve? ¿Vale? Este 15% de un eje y 15% en el segundo eje vale para la latitud de España, o de Zaragoza, mejor dicho. En función de la latitud interesará más o menos. Entonces, la concentración tiene ese hándicap, ya no es pequeño. Y luego, otro hándicap que tiene la concentración es que la suciedad le afecta muchísimo. Bueno, después, siguiendo con los componentes, recordad que ayer veíamos los depósitos. Los depósitos pueden ser lo que se llaman depósitos con interacumulador, que son los depósitos que tienen un serpentín, o con el intercambiador externo, que luego lo veremos. Entonces, lo más importante que tenéis que tener aquí en cuenta es que hay tres tipos de materiales en los depósitos. Pueden ser de acero negro, que son para circuitos cerrados, para procesos industriales o algo así, circuitos que no vayan, por supuesto, a ser bebidos. Si es agua potable la que hay en el interior del depósito, hay dos tipos: acero vitrificado, que es el acero negro con un recubrimiento cerámico, y ese aguanta como máximo 85 grados. Perdón, 95. Y el tercer tipo de depósito sería inoxidable, y entonces el inoxidable es más caro. Es decir, tres tipos de materiales: acero negro, vitrificado e inoxidable. El inoxidable es el más caro, pero es el que más resiste. El vitrificado tiene una limitación por tamaño, porque lo que le hacen es poner el recubrimiento ese cerámico, no se lo pueden poner a cualquier tipo de depósito. Entonces, para los de agua caliente sanitaria hasta 5.000 litros sí que se utiliza vitrificado. Nosotros, cuando vayamos a hacer una instalación solar para agua caliente sanitaria, el más económico es el vitrificado. Directamente el acero negro no lo podríamos utilizar porque nos saldría el agua negra, y el inoxidable es demasiado caro. Entonces ya tenéis ahí. Luego, otra de las cosas importantes es que hay que cumplir esta relación. Es decir, luego cuando hablemos del dimensionamiento veremos qué magnitud tiene que tener cada uno de los equipos que hemos visto. Esto es sobre todo lo que dice código técnico. Y código técnico restringe en que el volumen de acumulación en litros dividido entre el área de captación, es decir, el área que tenemos de paneles, tiene que estar entre 50 y 180. ¿Vale? Quedaros con esos números. Cuando vayamos viendo instalaciones, cuando vayamos dimensionando, ya entenderemos qué significa eso. Pero tiene su sentido, ¿vale? Entonces, también en los depósitos grandes, si no recuerdo mal, es a partir de 400 litros, tiene que tener una boca de hombre. Es decir, una tapa aquí para hacer el mantenimiento.
Luego hay más tipos de depósitos, es decir, puede haber depósitos con doble serpentín, puede ser depósitos con doble envolvente, pueden ser depósitos con vaina, y ahora os explico lo que significa eso. Recordáis que ayer hablábamos que un depósito, yo le podía introducir el agua por aquí, por ejemplo entrar en el serpentín y salir por aquí. En los depósitos suele haber varias entradas y salidas, y eso significa que ese depósito puede ser utilizado para varios tipos de conexiones. El depósito con vaina es un depósito que el agua del solar, en vez de entrar por aquí, entra por el interior, tiene una especie de tubería dentro que tiene agujeros. Entonces, imaginar que aquí tenemos un depósito que arriba está a 60, abajo está a 20 y le metemos agua a 50 grados. Entonces, ¿por qué agujero va a salir? Va a salir por el agujero al cual tenga la misma densidad que su temperatura. Es decir, si entramos a 50 grados, saldrá por el agujero que haya 50 grados, porque es la misma densidad. Entonces tiende a salir por ahí. Y así, con este tipo de depósitos, se consigue que el agua se estratifique muchísimo. ¿Vale? Cuando empecé a hacer la tesis, empecé a ver este tipo de depósitos y me construí yo uno casero, ¿vale? De acero, tal, pero no bebible, por supuesto, acero negro porque era más barato y no tenía un clavel. Y yo lo que planteé es un depósito que pudiese combinar esto y esto, y a la vez que este le pudiese dar la vuelta y que la vaina me entrase por arriba. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, a día de hoy estamos en un proyecto europeo con una empresa que se dedica a fabricar depósitos y todavía se está sacando conclusiones sobre este tipo de tipologías de depósitos. O sea, es decir, que los depósitos que a priori es algo, pues pone un depósito, bueno, pues que hay detrás ciertas cosas que todavía se pueden mejorar. ¿Vale? Entonces, con respecto a este tipo de depósitos, este mejora, pero este es algo más caro que este. Y luego hay otro tipo de depósitos que es de doble envolvente, que el agua primaria va por aquí y la de consumo va por aquí. Entonces no entran en contacto, no se necesita intercambiador, el propio depósito es intercambiador, pero son más caros. Sí, ahí sí. Sí, o si lo ponemos intercambiador externo. Vale. Vale, de cara a los intercambiadores, aunque me vaya a saltar de punto, tenemos, como hemos dicho, que en el circuito solar podemos tener el depósito y por el hecho de que igual podemos poner glicol, necesitamos que los circuitos sean diferentes. Un circuito que pasa por los paneles sí o sí, y después de los paneles al depósito hay que ver cómo le cambiamos, cómo le transferimos el calor del fluido que circula por los paneles por el fluido que después es consumido. Entonces, una tipología es la que hemos estado viendo todo el rato, poner un intercambiador y son dos circuitos muy diferenciados. El problema de ese tipo de serpentín es que hay veces que la potencia que tú tienes en paneles es mayor que la que es capaz de transferir el serpentín. Alguien diría, ostras, pero que el depósito es muy grande, pero también hay que ver que el rango de temperaturas de trabajo puede ser muy parecido. Imaginaos en primavera que esto esté a 40 grados, esto esté a 20 y nosotros saquemos por la mañana aquí 27 grados justo para que esto se active. La diferencia de temperaturas es pequeña y por lo tanto necesitaríamos unos serpentines muy grandes. ¿Veis, no? Que no todo es por aquí entra mucha temperatura y se transfiere fácil el calor, sino que cuando estamos en temperaturas de trabajo parciales no todo se comporta de forma tan fácil. Entonces, al final la conclusión es que cuando tenemos mucha potencia o poca superficie de intercambio o poca diferencia de temperaturas, igual necesitamos demasiada superficie de intercambio y con el serpentín no nos vale. En ese caso pondremos intercambiador de placas.
el intercambiador de placas lo que conlleva es que aquí tienes la misma bomba de primario, pero hay que meterle una segunda bomba, porque si no, no transferiríamos calor desde el intercambiador al depósito. ¿Lo veis, no? Entonces tiene que haber una segunda bomba. Ventajas y desventajas o tipologías de serpentín en instalaciones pequeñas. Yo os recomiendo hasta unos 20 paneles. Quedaros con eso como teoría del punto gordo, ¿vale? Hasta 20 paneles serpentín. Y por encima yo ya os recomiendo placas. Aunque con serpentín sería posible, hay depósitos comerciales que hasta 40 kilovatios de transferencia de calor con el serpentín puedes. ¿Qué es lo que pasa? Que en 40 kilovatios ya significa que tienes al menos 40 paneles, recordad, 1 kilovatio por panel más o menos de la parte térmica. Tendrías potencia suficiente, pero ya como la instalación es grande, te puedes permitir más equipos auxiliares. Entonces, yo recomiendo, sobre todo en zonas como la de Zaragoza, cuyo agua es muy dura, es decir, que tiene mucha cal, que pongáis un depósito, o sea, un intercambiador de placas externo, porque el de mantenimiento os lo va a agradecer. El de mantenimiento, aquí estos depósitos llevan unas llaves de corte, o sea, estos intercambiadores, perdón, no sé qué decir, que si este intercambiador tú ves que las temperaturas no son suficientes, es decir, no se está intercambiando calor, cierras las 4 llaves, desmontas el intercambiador, lo limpias en el taller y vuelves aquí y lo cambias. Y eso te ha costado una mañana y ya está nuevo el intercambiador para poder empezar a funcionar. Sin embargo, si hay que cambiar el intercambiador de serpentín que hay dentro, puede ser que tengas que cambiar todo el depósito o simplemente que solo vaciar un depósito de 5.000 litros te cueste media mañana. Ya solo lo que cuesta el tipo viendo caer agua, el instalador, ya te compensa un nodo de placas. ¿Vale? Entonces, aunque tecnológicamente seamos capaces de transferir calor por encima de esos 20 paneles, yo recomiendo menos de 20 paneles, simplificaos la vida, poner solo una bomba y un intercambiador interno. Más de 20 paneles, yo recomiendo ya empezaros a cuestionar las placas. Perdona, ¿por qué? No he entendido por qué tenemos que poner 2 bombas en el... Vale, imagínate que yo digo, no pongo bomba aquí. El agua de red que entra por aquí y que va a salir por aquí, no va a pasar por esta pérdida de carga adicional. Directamente se va a ir por el... No va a aportar nada, no va a circular caudal. Entonces aquí hay que poner una U. Es mucho más eficiente ese intercambiador, digamos, el salto térmico que necesita es mucho menor. Efectivamente, eso sí, o sea, tiene más capacidad de intercambio. Pero aquí hay una cuestión que veremos, que una cosa es la eficiencia del intercambiador y otra es el rendimiento. ¿Vale? El rendimiento del intercambiador sería, el rendimiento es el calor que yo soy capaz de transferir y el calor total que yo le aporto con el solar. Es decir, la diferencia sería las pérdidas que yo tengo al ambiente. Que las pérdidas de calor que yo tengo al ambiente en este intercambiador no las tengo aquí. Entonces, más eficiente es que esté dentro, o sea, tendrá más rendimiento. Pero como tiene más superficie de intercambio, es más eficiente el de aletas, o sea, el de placas, que el de serpentín. Porque el de serpentín podemos necesitar una barbaridad de metros para intercambiar todo eso. Bueno. Entonces, ese intercambiador, el objetivo es igual la temperatura entre los dos. El objetivo de este intercambiador es que el agua que viene por aquí a la temperatura de debajo del depósito, 20, consiga subir a la temperatura que le entra de los paneles. Imaginemos que ponemos 40 grados, pues que esto suba lo máximo posible. Lo que pasa es que si es casi 40, sería un intercambiador infinito, te gastarías mucha pasta en este intercambiador. Entonces, igual es preferible ponerlo 35 y que esto salga a 25. Entonces, el agua que llega al depósito se llama menos caliente. Sí, pero la cantidad de calor transferida es, o sea, estos intercambiadores normalmente vienen del sector de las calderas, ¿no? Entonces, son intercambiadores muy grandes, o sea, ya está bastante optimizado el diseño como para transferir suficiente calor. Un intercambiador de 8 kilovatios es la mitad que este libro, por
de 8 kilovatios, 8 paneles. O sea, es un trozo así, o sea, es muy pequeñito. De hecho, tú vas a un fabricante de paneles, de intercambiadores, le pides un intercambiador de 8 y dices, ¿qué juguete vas a hacer? O sea, es poco. Es por eso que mínimo ves esos 20 kilovatios para empezar a hablar de un intercambiador grande, ¿no? Pero un intercambiador de estos tiene unas capacidades brutales. Pero ya vas a jugar con la dimensión del intercambiador que necesitas más o menos planchas. Y no es caro, un intercambiador para unos 50 kilovatios, 300 euros, una cosa así. O sea, no es caro. Si calientas el agua antes de llegar al panel, también tendrás que dejar el panel. No, porque hay que calentarlo, Que la estés calentando. O sea, al final el flujo de calor va así. Entonces tú lo que estás haciendo en el agua, la enfrías aquí, por así decirlo, y vuelve. Vale. Sí, no es así el flujo de calor. ¿Más dudas? Vale. Seguimos, que queda... Ahora, antes de empezar, he revisado la lista que tenía para contaros y no llevamos nada, prácticamente. Vale, en los sistemas, vale, esto me va a ayudar a explicar el sistema de drain back. Recordad que ayer os decía que para proteger la instalación, cuando tenemos más producción que consumo, podíamos utilizar un aerotermo o un sistema de drain back. Un sistema de drain back al final es un sistema que lo que ayuda es a vaciar los paneles para que no haya calentamiento del agua. Entonces, digamos, se autoprotege. Lo voy a dibujar para que lo veáis más claro. Imaginaos los paneles en cubierta, tenemos nuestro depósito, ¿vale? Entonces lo que le decimos, aquí tenemos nuestra bomba, y lo que decimos es, ostras, vamos a poner aquí un depósito, bueno, mejor en el otro lado. Un depósito, de forma que inicialmente, cuando todo está parado, la cota de agua está aquí. Cuando aquí hay irradiación suficiente y la temperatura marca que está caliente, por lo tanto hay irradiación, se activa esta bomba y por lo tanto la cota de agua sube, asciende y cae como si fuese en cascada. Entonces en ese momento el nivel del depósito está aquí abajo. Y todo este agua es la que está en el resto del circuito. En el momento que este depósito ha llegado a su temperatura máxima, 95, pero yo recomiendo que siempre pongáis 85 por durabilidad. Ya os explicaré cuando dimensionemos el porqué del 85. Cuando llega a este punto, se para la bomba por protección, entonces se vuelve a vaciar toda la instalación y la cota de nivel queda aquí. De forma que se calienta pero tiene aire. Entonces no burbujea y entonces no sufren las puntas, no sufren los materiales. Es un sistema de protección. Para que os hagáis una idea, hace como 5 o 6 años el sistema de drain back, casi todos los instaladores empezaron a instalar de este estilo, ¿no? Y poco a poco se está instalando menos. Entonces, hay instaladores que todavía tienen la inercia de sí, me gusta mucho el drain back, y hay otros que ya no lo ponen. ¿Ves? Han ido más al aerotermo. Entonces ya depende, muchas veces es cómo de a gusto esté el instalador colocando. Pero para eso estás tú para recomendarle una cosa u otra. Entonces, los dos sistemas funcionan. Pero el drain back al final es vaciado. ¿El depósito ese está al aire libre o no está abierto? Puede estar dentro o fuera. No, Normalmente pero el centro está... ¿Es Es- estanco o...? No, no es estanco, efectivamente. Es presión atmosférica. El agua es cascada. Un bombeo de cascada. Este agua sube por el panel y cae directamente a este depósito. Y este depósito viene por aquí el agua y se transfiere. El sistema de seguridad es que cuando esta bomba se para, el depósito se vuelve a recuperar su nivel de agua y eso hace que se equilibren las dos alturas. Entonces, a partir de aquí para abajo hay agua y de aquí para arriba hay aire. Entonces se protege Claro,
esto es importante. Se protege el panel porque no hay agua que burbujee, pero la temperatura de estancamiento del panel sigue siendo elevada. Es decir, la temperatura de estancamiento de estos paneles puede ser 170, 180, y el panel, como recibe calor y no la cede, pues igualmente se calienta. Esto es un balance energético. Si por aquí no sale calor, pues el calor tiene que salir por detrás y por delante. ¿Y no corremos el riesgo de que se quiebre el vidrio y el cristal? No, el vidrio no suele ser un problema de rotura. El vidrio se rompe por golpes o no por diferencia de temperatura. Y la tubería de cobre tampoco tiene ningún El principal problema, y os lo anticipo, son las juntas. O sea, la junta que hay entre el panel y el tubo de cobre que tú le vas a poner, esa junta, claro, daros cuenta que estos paneles, si yo pongo un panel aquí y otro aquí, por el hecho de que se están calentando, y estos tubos que van de lado a lado del colector por el interior, tienden a hacer fuerza para el otro lado. Entonces, en estas partes intermedias hay como unos rangones flexibles que si no se dimensionan bien pueden acabar serpenteando así. Ya os enseñaré fotos de casos de estos, vamos, que no se dimensionan bien para la alta temperatura que es capaz de llegar a estos paneles. Entonces, hay que tener muy en cuenta las dilataciones. Entonces, si esto lo vemos en sección desde aquí, el cristal está aquí, la trasera está aquí está el marco, donde imaginamos que aquí está la estructura, aquí se anclan los paneles a la estructura. Entonces, si el cristal, respondiendo a tu pregunta, tiende a dilatarse, esto puede flectar un poco. Entonces no rompe el cristal, no sufre tensiones. Se ve más o menos. Entonces, pero lo más importante es el tubo que sale por aquí, que se va a encontrar con el tubo del otro colector. Este sí que tiene dilataciones, y no pequeñas. Esas sí que se tienen que absorber. O sea que adentro del panel propiamente dicho no hay problemas con una temperatura de 180 grados en general. No, de hecho, cuando todo este circuito, que yo lo dibujo con una línea, tiene un montón de soldaduras. Entonces, esas soldaduras, porque tiene puntas, pero sobre todo las soldaduras, en la calefacción normal, en la calefacción de radiadores que llevan tubo de cobre, suele ser soldadura blanda, porque no supera los 100 grados. Si supera los 100 grados, tiene que ser una soldadura fuerte. Entonces, esa soldadura, que es este panel, cuando ya lleva un codo aquí y ya se va por la tubería, esta soldadura, esta que hay aquí, con esta válvula de 3 vías, esta otra soldadura, todo eso tiene que ser con fuerte. ¿Vale? Es decir, con soldaduras que superen los 100 grados, ya no solo los 100 grados, sino la temperatura de estancamiento, de los 170, 180. ¿Pero qué le llama? Estaño no sería estaño, sería otra No, cosa. la soldadura fuerte depende de la cantidad, del porcentaje de plata que tenga, es más fuerte o menos fuerte. Entonces, la soldadura de estaño convencional, la que sueldas con el soplete de mano, esa es blanda. Y luego la soldadura fuerte necesitas las 2 botellas de oxígeno y no sé qué, no me acuerdo. Acetileno. Puede ser, sí. Pero las 2 botellitas. Que si se para la bomba y se queda en nivel del agua, a nivel del depósito, ¿qué pasa con el excedente de aire que hay arriba? ¿No sería un puro? ¿Con este aire? Sí. Sí, pero ya te digo, esto es un depósito, imagínate un depósito abierto en el que cae agua. Es decir, el aire que viene por aquí se va a tender a salir. El circuito abierto tiende a arrastrar el agua al aire. El problema es en el circuito cerrado. Que queda cerrado. No, el circuito abierto. ¿No se pierde mucho calor en el depósito abierto? Sí. Funcionamiento normal. Sí, pero el objetivo de esto es, hay algunos que están aislados, que incluso están al lado del depósito. O sea, tú tienes el depósito y ese vasito está como un poco por encima del depósito, ¿no? Y suele estar aislado, pero vamos, perder calor por aquí pierden, es obvio. Es decir, como solución vale, no es la más eficiente. Recordad, la más eficiente seguro es el electrónico, pero consume electricidad. Eso es importante. No una barbaridad, pero consume. Y os recomiendo que pongáis sistemas de seguridad, ¿eh? Cuanto más pasivo, mejor.
Ya os contaré patologías y ya os contaré anecdotillas que os vais a reír. Lo que puede llegar a pasar en instalación solar, que dices, joder, si son las paneles, ¿no? Vale, después están los vasos de expansión que hablábamos ayer. ¿Veis? Estos son los vasos. En la parte del medio está la membrana que hablábamos. En los vasos pequeños, y hablo pequeños hasta 200 litros, una cosa así, os dice que en estos cabezales de aquí se hincha o bien con un compresor o bien con la bomba de la bici, pero profesional va con el compresor, ¿no? Que hay compresores transportables, pero hasta con la bomba de la bici se podría llenar. El ejemplo es, vosotros igual tenéis una casa en el campo y en esa casa en el campo no tenéis una red de abastecimiento de agua que vaya presurizada. Igual cogéis el agua de un pozo, de una acequia o donde sea. Entonces tendréis un grupo de bombeo que le da presión a vuestra casa. Ese grupo de bombeo tiene un vaso de expansión. Ese vaso de expansión se puede llenar con la bomba de vuestra bici. No sé si me he explicado, si alguno tiene en mente lo que estoy diciendo, pero... Y luego los vasos de expansiones grandes tienen su propio compresor que de forma automática mantiene la presión dentro. Esto ya es para más industria. Recordad, el 10%, pero en solar le ponemos el 20%. Aquí tenemos el intercambiador de placas. Normalmente la parte interesante del intercambiador de placas es que todas las entradas están de frente, de forma que se ve bastante bien, y con una cámara termográfica podéis ver fácilmente cuál es la entrada del caliente, cuál es la salida. Si no, hay algunos que si el instalador sabe que no, para hacer mantenimiento no tiene cámara termográfica, puede poner unas vainas de temperatura, o sea, unos sensores de temperatura visibles, entonces se ve muy fácil. Y bueno, aquí tenéis simplemente la comparativa, ¿no? Ya os digo que es muy sencillo para el mantenimiento, es muy agradecido. Ejemplos de depósitos, claro. El problema de las salas de calderas es que suelen ser el cuarto de la rata, ¿no? Es la pénica verlos. Entonces, bueno, yo en la empresa que trabajé pues, en las prácticas durante la universidad, acostumbraba a que cuando vaciaba una sala de calderas de estas, porque había que rehacerlas, primero la pintaba, ¿no? Porque le daba un toque ya no da asco entrar a trabajar. Es importante. Es decir, cuando tú entras en una sala de calderas, te encuentras esto. En este caso, este es el circuito. En este caso no había solar, pero este es el circuito que viene de las calderas para agua caliente sanitaria. Ya veis el aislamiento. Nosotros podemos teorizar mucho con la expresión de aislamiento, pero mirad dónde está. El aislamiento de aquí ya estaba obviamente caído. En este caso tenemos un intercambiador tubular en la parte de abajo. Con esto, porque os he dicho que es de calefacción. Si fuese solar, alguien me diría, hostia, pero tendría que entrar a 3/4 partes del depósito. Y diría, claro, por eso sé que es de calefacción. Porque todos los de calefacción, como la calefacción no tiene problemas de que a veces funciona a una temperatura, luego a otra, se puede meter todo el calor por debajo porque así va a subir sí o sí. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso va por la parte de abajo. Os he puesto esta transparencia. Bueno, este es el otro lado del depósito, ¿veis? Como era al principio. Esta es la boca de hombre que se utiliza pues, para hacer mantenimiento. No se ve muy bien, cuando os pasen las diapositivas lo veréis mejor, pero si veis por dentro, o sea, lagrimica, no precisamente dices, hostia, este agua bebo yo, qué bien. Pues ese agua bebo yo. Y luego este es el intercambiador que hay dentro. Este es el problema de las aguas tan duras como las de Zaragoza. Todo esto es la calcificación que se ha quedado y eso significa una pérdida de capacidad de intercambio. Entonces yo recomiendo que cuando calculéis el intercambiador os paséis un poco sin problemas porque no vais a incrementar mucho el coste y a los 5 años no vais a tener que ir a cambiarlo o al año. Para que os hagáis una idea de la dimensión de este intercambiador, mirad la traspaleta. ¿Veis, no? Que no es pequeñito. Vale, luego, en cuanto a grupos de bombeo, os decía el otro día que cuando las instalaciones son pequeñas, la bomba, el caudalímetro, esto es el aireador para quitarle el aire, las ondas de temperatura, la válvula de seguridad,
el llenado y vaciado, todo está en un mismo kit. Y de esta es la válvula de seguridad, desde aquí cuelga el vaso de expansión, por ejemplo, en este tipo de circuito. Hay algunos circuitos pues, que también tienen el regulador, o sea, esto es la carcasa quitada, el regulador lo tiene ya dentro. En este caso, alguien podría decir, ostras, si analizamos bien este dibujo, aquí está la bomba y hemos puesto el vaso de expansión, es decir, este latiguillo es para el vaso de expansión, lo hemos puesto por delante de la bomba. Y ayer recomendábamos ponerlo por detrás. Lo recomendable es por detrás. En este caso lo han puesto por delante. ¿Se pueden los dos? Sí. Pero el problema es que si aquí falta presión, pues antes lo verá la bomba que el vaso de expansión. Digamos, si entras en cavitación. Más. Vale, cuando la superficie de paneles es más de 50 metros cuadrados, entonces se necesitan dos bombas en paralelo. Esas bombas en paralelo no quiere decir que trabajen a la vez, sino que hay veces que trabaja una y hay veces que trabaja otra. Y si por lo que sea una se rompe, la otra continúa funcionando. Y es una cuestión de seguridad. Estas bombas suelen ser todo o nada, es decir, que cuando se activan funcionan con un caudal, o pueden ser de caudal variable. ¿Vale? Lo bonito es de caudal variable, pero también es más caro. Entonces, en función de qué nos interese, utilizaremos una u otra. Ahora, desde 2012, todas las bombas tienen calificación energética como los electrodomésticos o como los edificios. Entonces, todas tienen que ser calificación A o mayor. ¿Vale? Esto es eficiencia energética también. Esto es consumir menos para hacer lo mismo. Eso es eficiencia. Para que tengáis unos números y podáis ya más o menos ir cuantificando, esta bomba, que puede servir para 10 paneles como máximo, más o menos, depende de longitudes, depende de todo, pero para los 10 paneles serían 10 kilovatios térmicos. Os estoy hablando de kilovatios, pero voy a poner en práctica eso de que solo utilizo dos fórmulas. Recordad que una de las fórmulas era el rendimiento por el área por la irradiación, ¿no? Entonces, cuando digo que un panel tiene 1 kilovatio, me refiero a que un panel de 2 metros cuadrados, cuando cae 1000 vatios metro cuadrado, es decir, 1 kilovatio, más o menos un rendimiento del 50%, esto da 1 kilovatio. ¿Habrá momentos que más? Sí, habrá momentos que menos también, pero no mucho más que esto. Obviamente, si el panel es de 4 metros cuadrados, pues pongamos 2. Pero para que sepáis de dónde viene esta relación, ¿no? Entonces, ya se me ha olvidado porque yo estaba diciendo de 1 kilovatio. Por los costos, no sé. Ah, sí, no, por el consumo eléctrico. Esta bomba vale para 10 paneles. 10 paneles son 10 kilovatios. Para esos 10.000 vatios, esta bomba consumirá entre 5 y 30 vatios. 5 vatios. Sí. Las que ahora se utilizan son entre 5 en velocidades bajas y en velocidades altas, porque tienen 3 velocidades normalmente, hasta 30. 30, 35 he visto. Depende obviamente de la pérdida de carga que haya. Entonces, hagamos este ejercicio para analizar las cosas un poco con la gorra de ingenieros, ¿no? Ahora. Recordad que tenemos una bomba, lo voy a dibujar así, intencionadamente. El depósito, este es mi esquema de solar térmica, ¿no? Yo tengo aquí 10 kilovatios térmicos, que básicamente, prácticamente, pongamos que es ideal, estos 10 kilovatios me van a entrar aquí, 10 kilovatios, y me está consumiendo, voy a ponerme en el caso todavía más desfavorable, 50 vatios. ¿Sí? Antes os he puesto el caso de los termodinámicos. Analicemos, cuantifiquemos los termodinámicos. Un termodinámico era una bomba de calor que consumía electricidad para ceder calor.
¿Cuánto calor? 10 kilovatios, queremos, para que sea igual que esto. ¿Cuánto consume eléctricamente? Pues mira, esta bomba de calor más o menos tendrá un COP de 3. Me voy a tirar a la piscina, mejor aún, de 4, o sea, más eficiente todavía. Es decir, un COP de 4 significa que esto va a consumir 2.500 o 2,5 kilovatios o 2.500 vatios. Entonces, para producir los mismos 10 kilovatios, esto consume 50 y esto 2.500. Por eso una cosa es renovable y la otra es eficiente, no renovable. Porque el consumo eléctrico ya es para mayores. ¿Se entiende esto? Por ponerle números a... ¿Sí? ¿Dudas? Seguro que hay cejas que casi se juntan. Por favor, dudas. Yo entiendo que es mucha información, que hay que digerirla. Vale. Una cosa de las que no he hablado y merece la pena aclarar simplemente por lo sencillo del tema, cada uno de los circuitos, es decir, el circuito primario es tiene una, le descarga otra, hablo de las válvulas de seguridad. Válvulas de seguridad, una por cada circuito. Es decir, cada circuito tiene que tener una protección de que no haya más presión de la que nosotros queremos. ¿Cuál es la máxima presión que queremos? Normalmente 6 bares. Quedaros con esto, 6 bares. Al sexto bar, a la cama. ¿Vale? No. Sí, te fácil, no vale. 6 bares. Quiero decir, 6 bares son 60 metros de columna de agua. Más o menos casi cualquier edificio va a entrar dentro de eso. En los circuitos solares se suelen utilizar válvulas de seguridad de 3 o 4 bares. ¿Por qué de 3 o 4 bares? Porque casi todos los componentes están probados a 6 o a 10 bares. Si ponemos la válvula de seguridad a 3, 4 bares o 6 o 5, se puede, vamos a proteger el resto de equipos. Y ya por presión, por sobrepresión, no va a haber ningún problema. ¿Se entiende? Entonces, válvula de seguridad, una en cada circuito. Vale. Tuberías de aislamiento. En las instalaciones pequeñas se suele utilizar conductos ya con el aislamiento junto, o sea, ya te viene el rollo con todo, y con incluso las sondas y la alimentación de las bombas, lo que sea. Cuando es así el rollo, en vez de cobre suele ser inoxidable, de este que viene como ondulado, ¿no? Entonces es más fácil de montar. En instalaciones grandes ya va el cobre, hay que soldarlo y se aísla aparte. El aislamiento también es muy importante porque en las instalaciones que están al exterior, este aislamiento es diferente si está al exterior o al interior. El espesor de aislamiento lo marca el RITE. Recordad, en el código técnico el HE2 es el RITE. Y ahí, en función de la temperatura de que vaya a coger el fluido aquí, de la temperatura y de ese escalofrío, pues te va a marcar un espesor. Y luego, para mí, lo más importante es que cuando dimensionéis el diámetro de esta tubería, pues claro, el cobre es caro. Poner mucho diámetro es caro. Entonces, la gente tiende a bajar bastante el diámetro del tubo de cobre. La velocidad máxima que tiene que pasar por aquí es 2 metros segundo. ¿Vale? Normalmente se recomienda dimensionarlo con 1 metro por segundo, porque después siempre va a quedarse suciedad en el interior, se acaba reduciendo el espesor, o sea, el diámetro del interior. Y yo recomiendo que empecéis calculando con 1 metro segundo. Y después, si tenéis que bajar un poco la tubería, pues tenéis margen. Pero si veis apurados, ya tendréis problemas. Sobre todo porque tener una tubería pequeña hace que haya más pérdidas de carga. Y entonces te consume más la bomba. Y esa la versión máxima es por norma o por... Vale, por norma y por 2 metros segundo, también lo dice el RITE, y también por la vecina del cuarto, porque se te va a quejar. O sea, las instalaciones hacen ruido y seguramente en la primera instalación que hagas tienes la persona con la mayor sensibilidad auditiva de esto. Te lo puedo asegurar. O sea, este sería el caso. ¿Vale? Otra cosa importante es que estas
tuberías se le tiene que dar una inclinación mínima, porque de esta forma el aire siempre va a evacuar y evitamos puntos altos donde ahí se almacene aire. Bueno, y esto ya es de órdago. El RITE también, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, dice que las pérdidas térmicas en todo el trazado de tuberías, como mucho tiene que ser el 4% de las pérdidas de la instalación. Es decir, que si aquí decíamos que captamos 10 kilovatios, aquí le lleguen 10 kilovatios menos el 4%. O sea, 9,96, no calculo mal. Eso no se lo cree nadie. O sea, sería unos pedazos de tuberías gigantes. Eso es lo que dice el código técnico. Nadie lo pide, cuando tú haces la justificación de la memoria, nadie lo pide. Pero también es cierto que tiene sentido que las pérdidas ahí no sean muchas. Pero ¿dónde está el equilibrio económico-rentabilidad? Yo creo que un 4% es elevado. En edificios que hemos cuantificado pérdidas, en tramadas largas de tuberías está en torno al 25 o 26%. O sea que es importante las pérdidas. O sea, se pierde en el transporte antes de llegar a destino un 25%. Sí. O sea, imagínate estos 10 kilovatios. 2 paneles y medio no te sirven más que para gastar en transporte. Claro, tienes que pensar, hostia, esos 2 paneles y medio, ¿cuánto cuestan y cuánto de más tubería aislamiento podría poner para no perderlo? Entonces tienes que llegar a ese compromiso, ¿no? Pues estoy poniendo 2 paneles y medio más solo para lo que voy a perder en distribución. Una barbaridad. Bueno, por ejemplo es la instalación terminada, cambiando los depósitos. Veis que el intercambiador es interno, pero ya no está abajo como estaba antes, porque ahora se le ha puesto solar, ha cambiado, y la boca de hombre está por detrás. Bueno, es la instalación terminada. Otra tipología de... Bueno, aquí veis un tipo de aislamiento que es lana de roca en coquilla para tubo, y después esto obviamente suelta con un polvillo, que además no es nada bueno. Entonces, en la fontanería clásica se le pone escayola, ¿sí? Entonces, porque es barato, es un sistema bastante barato. Daros cuenta que cuando veáis una sala de calderas y veáis unas tuberías, parece trivial esto, pero es bueno recordarlo. Cuando no está aislado es que es el lado frío, y cuando está caliente aislado es el caliente. Parece una tontería, pero ayuda mucho a decir, vale, por aquí viene el agua fría, se calienta, sale por aquí, ya te hace una composición del lugar, una trivialidad tan sencilla como esta, ¿no? Luego, otra tipología de aislamientos, que este es el que yo recomiendo para el exterior, obviamente es el caro, hay soluciones intermedias, es con recubrimiento metálico, porque de esta forma la coquilla y el aislamiento no se deteriora, porque cuando veáis instalaciones os vais a dar cuenta que la coquilla es lo que más sufre en las instalaciones en el exterior. Veis aquí, por ejemplo, está el purgador, siempre en cada bancada de paneles, como es un punto alto, aquí un purgador. Ese exterior no se puede enfibrar con vidrio. Con fibra de vidrio, y además otra cosa. O sea, en parte tiene que llevar ese recubrimiento. La que se suele utilizar es como una negra, que es una espuma negra, que también se utiliza mucho en calefacción, pero para el exterior, si esa película negra tiene un recubrimiento plástico, pues ya vale, para exterior. Pero el problema de todos los materiales así más o menos plásticos es que cuartean con el tiempo. Entonces, bueno, depende sobre todo si una vez hecha la instalación tú vas a llevar el mantenimiento después. Porque si tú vas a llevar el mantenimiento te vas a preocupar de que eso funcione. Si no lo llevas, dices, el que venga de atrás que arregle. Importante también en todos que llaves de corte, porque estas llaves de corte permiten cerrar la bancada y trabajar en la bancada, quitar, sustituir paneles, y el resto de la instalación está trabajando igual. ¿Esa instalación de cuántos paneles era? 40 y tantos. 40 y tantos. 48. Sí, esta es una de las instalaciones que en otra sesión os enseñaré el por qué
se analizó esa instalación, qué problemas tenía, pudiendo tener una cobertura solar brutal. Esta instalación se pasaba. O sea, esta es la antigua filosofía de las ingenierías, que cuando no había parámetros, no estaba tan estandarizado, no había software de cálculo tan sencillos como ahora para las instalaciones solares térmicas, se utilizaba el ande no ande, caballo grande. Es decir, no dimensiona mucho, que luego ya veremos. Entonces, claro, hay unos excedentes brutales y el problema es que hacen trabajar demasiado tiempo los aerotermos. Y entonces incurren en ruidos y eso se oye. Vale. Bien. Bienvenidos a los esquemas hidráulicos. Así ya es un esquema hidráulico de los que se podría presentar en una memoria justificativa, una memoria técnica del proyecto. Este tipo de esquemas hidráulicos vale. El próximo día, el viernes por la mañana, os traeré un libro y os lo pasaré para que lo vayáis viendo con 250 o así, o sea, muchos esquemas hidráulicos que cumplen código técnico o no cumplen, que cumplen RITE o no cumplen, para que lo podáis echar un vistazo y lo podáis ir viendo cómo son los esquemas hidráulicos, porque tipologías hay una barbaridad. Igualmente, ese libro de esquemas hidráulicos o un resumen de él os lo pasaré también como documentación, de forma que el día de mañana, si tenéis que hacer un esquema hidráulico, tenéis ese esquema hidráulico y su comentario, para que veáis si es realmente lo que necesitéis o no de cara a mí. Es uno de los que más me ha servido, entonces por eso os lo paso. Vale, de cara a analizar este esquema hidráulico, daros cuenta que lo primero que tenemos que hacer es localizar el depósito y los paneles, ¿no? Que es lo que más importa en el circuito. Aquí separamos el circuito, o los circuitos. Uno es el primario y otro es el secundario. Antes me ha acordado mientras os he contado otra cosa y se me ha olvidado cuando lo he explicado. Entonces, solo me voy a parar aquí un momentillo para explicar esto que es importante. Cuando he explicado antes los intercambiadores de placas, he dicho, pues tenemos un intercambiador de placas con su bomba, su otra bomba, su depósito, y a partir de aquí lo que salga. Bueno, imaginemos que aquí ponemos otro depósito, que ponemos una caldera, y como esta ya es una instalación grande, también ponemos un intercambiador. Esto iba a su bomba, esto iba a su bomba, esto iría a agua caliente sanitaria, y aquí está la red, ¿no? ¿Sí? Más o menos os ubicáis en este esquema. Tenemos un circuito primario, un circuito de descarga, un circuito de carga y otro de descarga. ¿Se entiende? ¿No? Aquí hay tres circuitos en este. Es decir, aquí habría que poner tres vasos de expansión, tres válvulas de seguridad. Uno estaría aquí, otro estaría aquí y otro estaría aquí, ¿no? Es decir, porque el agua que pasa por aquí en un momento dado puede pasar por aquí también y puede ser consumida. Entonces, he llegado a esto porque quiero aclarar, hasta aquí es circuito primario y a partir de aquí es circuito secundario o auxiliar, circuito secundario normalmente. Dentro del circuito primario tenemos un circuito de carga y un circuito de descarga, ¿vale? Si miramos el intercambiador, tenemos también un circuito de carga y uno de descarga, ¿vale? De forma que así podemos identificar dónde estamos del circuito. Podríamos hablar del circuito de carga de la caldera y del circuito de descarga de la caldera. En este depósito tendríamos un circuito de carga y el agua caliente, o sea, el agua fría que se acaba calentando es el de descarga. ¿Se ve? Entonces, siempre hay un circuito de carga y uno de descarga. ¿Vale? Y esto es lo que quería explicar. Es sencillo, pero así ya nos ubicamos siempre que hablemos en los esquemas hidráulicos. Entonces, vamos a analizar qué hay en el circuito primario.
En el circuito primario hay un sistema de llenado y sistemas de llenado hay de dos tipos. Sistema de llenado automático y sistema de llenado manual. Alguien diría, hostia, el automático, ¿no? Normalmente yo recomiendo siempre un llenado del circuito primario manual, por una razón sencilla. Una vez que tú llenas el circuito hidráulico, es un circuito cerrado. Ese circuito cerrado, a no ser de que haya una fuga, y entonces es una deficiencia en la instalación, no debería jugar, entonces debería mantener su presión. Entonces, el mantenedor de esta instalación, o el que lo instala, este equipo es un equipo móvil que lleva, lo engancha al circuito primario, llena la instalación y una vez ya presurizada, lo desconecta y esto ya puede funcionar. Esto es manual, es decir, el de mantenimiento llega, lo llena y se va. Si fuese un llenado automático, que es como el que veis en la figura, imaginaos que en un momento dado hay una fuga en este panel y este panel empieza a jugar y no os digo más si es glicol. O sea, es una mezcla de agua con glicol. Automáticamente se va a seguir llenando porque encuentra una falta de presión en el circuito y sigue llenando y sigue vaciando. La conclusión de esto es que esta instalación, o sea, lo que os voy a contar, lo he visto yo en realidad en una instalación que llevamos nosotros de mantenimiento. ¿Sabéis en Parque Goya donde llega el tranvía y hace una curva antes de la parada final? ¿Os suena? No sé si conocéis mucho Zaragoza, pero bueno, en la última parada del tranvía, donde hace la primera curva, el edificio que está en el interior de la curva, si os dais cuenta, arriba, tiene paneles. Entonces, este edificio tenía un sistema de llenado automático. En uno de los veranos, sobre temperatura, reventó una conexión, empezó a fugar. Era súper bonito ver la cascada por toda la fachada del edificio, pero esa cascada, si no hubiese habido llenado automático, no hubiese producido. Hubiese bajado la presión, hubiese parado la instalación y no hubiese habido el espectáculo que había en la calle, lo podéis imaginar. Entonces, yo siempre recomiendo que no haya llenado automático. El llenado automático lo que dice es que, bueno, por lo menos va a haber algo de presión que haga funcionar esta bomba y no entre en cavitación, y por lo tanto el calor que llega a los paneles se proteja la instalación, ¿no? También tiene su sentido. Yo os recomiendo que no, que directamente os evitéis eso. Sí. Y que cuando hagáis la revisión de mantenimiento, pues, o si podéis monitorizar la instalación, que una de las señales a monitorizar es la presión, y eso que salte una alarma. Daros cuenta que ya hablaremos del mantenimiento, pero el mantenimiento hasta hace un año y medio había que ir una vez al mes a esta instalación. El nuevo código técnico dice que estas instalaciones hay que medir su temperatura todos los días. Claro, una salida de mantenimiento a esta instalación cuesta dinero, entonces no vas a ir todos los días. Al final te está obligando a que tengas un sistema de monitorización que te lleve los datos. Entonces, ese problema de presiones se resuelve bastante rápidamente y de una forma bastante económica, porque ahora con un Arduino os puedo asegurar que hacéis un sistema de monitorización muy sencillo y válido además. Entonces, llenado automático yo no lo recomiendo, pero hay sitios donde se hace. Este depósito, que puede ser el carrito, ya os lo enseñaré, que tenemos uno real, aquí es donde se hace la mezcla en el caso de que haya glicol. La mezcla que se utiliza aquí en Zaragoza por el glicol es entre el 10 y el 20% de glicol. No hace falta poner todo esto de glicol. Y directamente lo que tenemos es una llave, un filtro, dos manguitos antivibratorios. Estos manguitos lo que hacen es que las vibraciones que produce la bomba no se transfieran por el conducto. Después tenemos un manómetro. Este manómetro, si os dais cuenta, está conectado a través de dos llaves delante y detrás de la bomba. Eso se utiliza para mantenimiento. En el mantenimiento, normalmente esto está cerrado, los dos. Lo que haces es abrir, por ejemplo, la de abajo y medir la presión que hay antes de la bomba. Cierras esta y abres la de arriba y mides la presión que hay aguas arriba de la bomba. Con esa diferencia de presiones puedes saber con la ficha de la bomba a qué caudal está circulando por aquí.
¿Veis? Si veis la curva de la bomba, tenéis una curva característica para esta velocidad y con eso podéis saber cuánto caudal hay. Y podéis rápidamente, abriendo dos llaves, podéis saber si esa bomba es suficiente para la instalación que hay montada. Porque os puede tocar que vayáis a una instalación que lleva a alguien o la empresa de mantenimiento ya no esté, quieran cambiar de empresa de mantenimiento y os toque a vosotros. O simplemente para un mantenimiento, decir, oye, igual hay un exceso de presión en este circuito y hay que cambiar las tuberías, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, que estas pequeñas cosas que nos dan importancia tienen su importancia luego en el mantenimiento. Luego tenemos otra llave, de forma que todo este bloque lo podemos desconectar y si alguna de estos componentes falla, quitamos las dos llaves, desmontamos esto, se hace mantenimiento y vuelve, ¿vale? Eso es importante. Yo os decía que yo al principio no ponía muchas llaves y luego me di cuenta que son más importantes porque una llave de estas te cuesta 7 euros. 7 euros coste instalador, recordad, VP15. Luego tenemos el circuito, la entrada, salida. Aquí siempre va a haber una sonda, una vaina donde meter una sonda y poder medir la temperatura. Esta sonda solo se necesita que esté en uno de los paneles de todas las bancadas y con este el regulador va a decidir si activa o no la bomba. Esta es la sonda. Luego tenemos un purgador y en algún punto de la instalación tenemos que tener una válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad normalmente está al lado del vaso de expansión y este bloque se suele hacer en conjunto. Y cuando vas a montar, montas todo esto junto por... ¿Lo podrías poner en otro punto? Sí, pero se suele poner todo. Vale, después tenemos sondas o manómetros para medir la presión, tenemos diferentes sondas de temperatura. Cuando veáis en estos esquemas que un sensor está en circulito o en un rombo, significa que es o visual, cuando es un circulito, o cuando es un rombo es un picaje para sacar información con una sonda, un sensor. Una pregunta, ¿por qué se ponen los medidores de presión en el circuito del intercambiador dentro del... Este y el de abajo? Vale, normalmente no debería hacer falta. O sea, yo en las instalaciones, por ejemplo, esto no lo pongo, porque esto casi no lo puedo llegar a medir con esta diferencia de presiones. Si más o menos conozco qué presión y dimensión esta instalación, me va a dar una información de la pérdida de carga que hay aquí. ¿Por qué la pérdida de carga que hay aquí? Porque te vas a dar cuenta si este intercambiador por dentro está obstruido o no. Pues puede ser que no estés transfiriendo calor porque casi no pasa caudal. Vale. Entonces, más o menos tenemos claro el circuito del primario. Daros cuenta de otra cosa, por cierto. La válvula de seguridad, el agua que tire o la mezcla de agua con glicol no puede tirarse a cualquier lado, tiene que estar conducido al depósito que hayamos puesto. Y después, este es el simbolito del agua de la red, es decir, abriendo esta llave entraría agua de la red y aquí le hace falta un contador de agua que puede estar en otra parte del edificio y tiene que tener una válvula antirretorno para que por ahí no entre agua, ¿vale? Que igual no calquéis, mira, aquí tenéis lo que os he dicho, el contador, el antirretorno y el filtro. ¿Vale? Entonces, esto, o sea, una vez que pasa el contador, de aquí ya podríamos tener una derivación que nos llegase a este depósito. ¿Vale? Pero aguas arriba del contador. Vale. Al igual que hay un vaso de expansión en este circuito, lo hay otro en este circuito. De lo que decíamos ayer, ¿cuál de los dos era el grande? ¿El solar o el de red? El de red, ¿no? El de red porque el intercambiador, o sea, el circuito primario va por dentro del intercambiador y el volumen más grande está en el depósito, que es el de la red, ¿no? Bien, se me escucha. Es un punto. Luego, recordad, válvulas de 3 vías, en este caso es, ¿qué tipo de válvula es? ¿Mezcladora o desviadora? Aquí solo un paréntesis, antes de responder a la pregunta. Yo ayer os dije, yo sombreo en negro las entradas. La simbología no está definida y en todos los sitios hace igual.
la simbología, tú tienes que poner una leyenda donde tú digas la simbología que has utilizado. O sea, no todas son iguales. Entonces, en este caso, el criterio que utiliza él es el contrario al mío. ¿Veis? Lo negro es la entrada en vez de la salida. Cierro paréntesis, mezcladora o desviadora. Mezcladora, ¿no? Está claro. La caldera entonces está en paralelo. Y entonces lo que va a hacer es, y que no os confunda con lo que he empezado a decir al principio, aunque estén en paralelo, no quiere decir que este depósito tenga que conseguir toda la temperatura para consumo, sino que calentará lo que pueda con los paneles y aunque esté en paralelo y no en serie, lo que va a hacer es mezclar, imaginaos, agua a 60 grados con agua a 30 grados y sacará agua a 55, porque habíamos definido que esta temperatura de salida es 55. Ahora la siguiente pregunta, ¿esa caldera os da en la nariz que es todo o nada o es modulante? Tendría que ser modulante. ¿Por? Y salvo que tenga un volumen, digamos, de líquido calentado, porque si no va a tener que encenderse y apagarse todo el tiempo para lograr el... Date cuenta de esto, a esta caldera no le va a entrar agua precalentada. Al final es como si, imagínate que aquí consumes 10, lo que sea, 10 litros minuto o lo que sea, y como ahora se está mezclando, imagínate que mezcla 50-50, por aquí le va a consumir 5. Al final es como si abrimos el grifo un poco, ¿no? Y si abres el grifo un poco te sale agua caliente igualmente. ¿Veis? Esta caldera puede ser de las viejas, de las atmosféricas. No necesita ser modulante. Modulante necesita ser cuando aquí le entra a una temperatura mayor que red. Pero tiene que modular para no pasarse de temperatura a la salida. ¿Se ve? ¿Y si la solar viene fuerte? Si la solar ¿Viene alta? Si en la solar, imagínate que aquí queremos 60 grados y aquí tenemos 60 grados, directamente el caudal que demandar aquí será 0. Entonces, como si no, el grifo está cerrado. El problema, si entramos en detalle, el problema está si consume medio litro, o sea, un poco como si abrieses un hilillo, que entonces no le da, esta caldera no se entera de que se está abriendo el grifo, ¿no? Depende de la caldera que tengáis en vuestra casa, si abrís un poco el grifo caliente no sale caliente, no da para que se encienda la caldera, le cuesta. Tienes que abrir un poquito más para que se encienda la caldera. Ahí entraríamos en el hilar fino. Pero si esto, por ejemplo, te viene a 60 grados, si tú quieres 60 grados, esta válvula de 3 vías lo que va a hacer es pedir 100% de este y en la caldera no se enciende. Ya, lo que me refiero es que te pases en las dos. La caldera se pasa, se supone que se Claro. pasa de la temperatura. En la caldera, por un lado, que nos pasemos en las dos, pensemos que nos pasemos en la solar. Imagina que aquí hay 75 grados. Entonces tú quieres 60, esto no va a mezclar. Error de este esquema, falta una válvula termostática de seguridad después. Te des cuenta, ¿no? Para que no haya problemas de quemadura. Aquí faltaría una. Si te pasas de 60 en la caldera, entonces ya es problema de la caldera. Tienes que bajar la temperatura de consumo de la caldera. Pero es de la caldera. No es... Pero en cualquier caso, aunque se pasase de la caldera, yo pondría una termostática aquí y un problema menos. 80 euros por culpa de un solarrao y que vengan con el dedo. ¿Se entiende? Entonces al depósito le entra agua de red por debajo y por un lateral. No, al depósito le entra agua de red por aquí, este es el vaso de expansión y este es el vaciado. Ah, vale. Cuando veáis una Y así, sería el vaciado. Lo mismo, este vaciado no lo puedes tirar al suelo, tiene que ir conducido a un desagüe. ¿Vale? Ese desagüe puede estar conectado permanentemente con una tubería rígida o puede ser el de mantenimiento con una tubería flexible que lo lleve con una manguera. No sé si me dejo algo que digáis. En la solar, si haces el llenado manual, como decías, ¿dónde tiras la válvula de seguridad? ¿Al desagüe también? ¿O no se puede? Vale, si el llenado es manual, es decir, evito esta bomba, el depósito siempre tiene que estar de alguna forma. Es decir, un depósito de plástico para que esta válvula de seguridad lleve a este depósito es necesario.
porque si no, ¿dónde lo tiras? Y eso Tú lo que está no puedes a la hacer atmósfera. es tirarlo a desagüe, porque si lleva glicol no puede llevarlo, no lo puedes llevar a desagüe, entonces tiene que quedar ahí, aunque sea. Pero eso está, digamos, está mal. Yo estoy para decir lo que está bien. Luego ya buscamos la trampa, pero eso me ayuda. Es atmosférico ese tanque a donde va el... Este sí, este es atmosférico. Este no, este es presurizado. Si tú quieres el agua más fría que la que hay la que viene de la solar, ¿dónde mezclas con el agua fría? Aquí pondría una termostática. O sea, la pondría aquí, no aquí, porque ya que han puesto una válvula, o sea, un manguito antivibratorio, un manguito antivibración. Ya que se han dejado el dinero de ponerlo aquí, en instalaciones pequeñas no se suelen poner, ¿vale? Solo se ponen en grandes, porque la bomba es cuando realmente vibra. Ya que se lo han puesto, pues pondría la válvula termostática aquí, porque así protegería el manguito, porque el manguito al final es un caucho. Entonces la pondría aquí y me vendría agua de la red, pues lo habría cogido en algún momento por aquí. Haría una derivación y ya está. Para que os hagáis una idea, el jueves siguiente, cuando vayamos a hacer las visitas, en las dos visitas lo que os voy a plantear es que hagáis grupos, ¿vale? Subiréis a la sala de calderas, digamos, y os tendréis que dibujar este esquema. Porque al final es lo que necesitéis saber. Yo os recomiendo que siempre que analicéis una instalación, os sentéis en una mesa con el esquema y lo analicéis en la mesa. Porque si tenéis que ir a la instalación, yo hay instalaciones que la conozco, o sea, te la dibujaría sin nada más, o sea, hoja en blanco te la dibujo, estoy en la instalación y me pierdo. Imaginaos que alguien, o sea, si tú la conoces mucho y aún así te pierdes, por eso os recomiendo que os hagáis el esquema hidráulico siempre, porque vais a entender mucho más la instalación. Porque vais a acabar haciendo vuestra forma de dibujar los sistemas hidráulicos con la que la entendáis fácil, y eso os va a ayudar a decir, ostras, es que esto no es como lo suelo hacer yo siempre. Os cuestionéis el porqué y analicéis la instalación. Y hay veces que diréis, ostras, esto es más inteligente que lo que hacía yo hasta ahora, y habrá cosas que diréis, no, esto está mal por esto y por esto.